So we ended last week Terminamos la semana pasada in Hebrews chapter 2, en Hebreos capítulo 2, verses 1 through 4. versículos del 1 al 4. So what you need to remember, since it's a sermon, Lo que tienen que recordar, como este es un sermón, all of the book of Hebrews, todo el libro de Hebreos, there's no real ending to a section. no hay ningún punto final a ninguna de las secciones. Okay? It's meant to continue like a sermon. Debe de seguir continuando como un sermón. Okay? And when I teach, Cuando enseño, I don't just finish with a section no nada más termino con una sección. if I'm preaching on a topic. Si estoy Predicando. predicando en un tema. Okay? And the theme that Paul has here, Y el tema que Pablo tiene aquí, he said in the introduction, él lo dijo en la introducción. Jesus is greater than any prophet, Jesús es más grande que cualquier profeta, than any angel. que cualquier ángel. So what that means Lo que esto significa is whatever Jesus said, es que lo que haya dicho Jesús, that is more important than anything Moses said, eso es más importante que cualquier cosa que haya dicho Moisés, or David, o David, or Abraham, o Abraham, or Noah, o Noé, or any of the prophets of the Old o Testament. cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. So whatever Jesus says, Así que lo que dijo Jesús, we need to pay much more attention tenemos que prestarle más atención to what Jesus is teaching, a las enseñanzas, a lo que enseñó Jesús, okay, instead of just the Old Testament. en lugar de nada más al Antiguo Testamento. As Jesus said at the end of Luke, Como lo dijo Jesús al final de Lucas, that the entire Old Testament que todo el Antiguo Testamento is in anticipation of Jesus. fue una anticipación a Jesús. Okay? It speaks about him. Habla sobre él. So when he came, Así que cuando él vino, what he taught lo que él enseñó is that you cannot fulfill the law es que no puedes llenar la ley, because it requires perfection. porque la ley requiere perfección. Remember in the Sermon on the Mount, ¿Recuerdan del Sermón del Monte? he says, Él dijo, the Pharisees say this, los fariseos dicen esto, that you need a certificate of divorce. que necesitas un certificado de divorcio, But he says, under the law, pero él dijo, bajo la ley there is no such thing. no hay tal cosa. One man, one woman for life. Un hombre, una mujer para vida, para toda la vida. But we cannot do that. Pero nosotros no podemos hacer eso. Okay? Not everybody in the church. No todos en la iglesia, Okay? Because we still fail. porque seguimos fallando. He said, Él dijo, if you don't forgive others, si no perdonas a los demás, then your Father will not forgive you. tu Padre no te perdonará a ti. Who here has forgiven everybody who's offended them? ¿Quiénes de los que aquí presentes han perdonado a todos los que los han ofendido? Ninguno de nosotros. Yo todavía tengo coraje contra diferentes personas. Soy enojado todavía con diferentes gente me daño en mi pasado. Todavía tengo este. So, you can't. He even said, No to make it puedes. perfectly clear, Aún lo dijo, para hacerlo perfectamente claro, he says, be Él dijo, perfect sean perfectos, like your Father in heaven is perfect. como su Padre en el cielo es perfecto. Who can do that? ¿Quién puede hacer eso? Nobody. Nadie. And so, Jesus' response to that, Así que la respuesta de Jesús a eso, that the law is there, que la ley está allí, but you cannot fulfill the law, pero no puedes llenar la ley. he says, Él dijo, but pero if you believe in si me, creen en mí, I will give you eternal life. yo les daré vida eterna. You don't have to earn it, No tienen que ganársela, because you can't earn it. porque no la pueden ganar. I will earn it for you, Yo la mereceré por ustedes. okay? I will deserve it. O I yo will la earn it, ganaré y yo la mereceré. okay? And then I will give it to Y you, luego se las daré a ustedes. if you believe in me, Si ustedes creen en mí, by faith. por fe. Put your faith in me Pongan su fe en mí for your salvation, para su salvación. and not your works. Y no sus obras. Do not trust in those to make you good. No
no confíen en sus obras para que los haga buenos, Okay? Because you can't do it. porque no lo pueden hacer. Our works are not good enough. Nuestras obras no son lo suficientemente So, buenas. this is what the author is saying. Así que eso es lo que el autor está diciendo. Because these Hebrews, Porque estos hebreos, Jews, judíos, that were Christians, que eran cristianos, they were thinking about going back to Judaism. ellos estaban pensando en regresarse al judaísmo. We're going to see that through the book. Lo vamos a mirar a través del libro. So in this sermon, Así que en este sermón, this is what we're going to see. esto es lo que vamos a mirar. The reason that you shouldn't go back, La razón por la que no te debes de regresar, and that includes for us, y esto incluye para nosotros, the reason we shouldn't go back to Catholicism la razón por la que nos debemos de regresar, por decir, al catolicismo, or atheism o al ateísmo, or legalism o al legalismo, or spiritualism, o al espiritualismo, okay, emotionalism, al emocionalismo, whatever it was that we were, cualquier cosa que haya sido antes, that we thought we needed to do de la que pensábamos que teníamos que hacer to deserve God's favor, para merecer el favor de Dios. whatever it was, Lo que haya sido, don't go back to that no regresen a eso once you understand cuando ya entiendan that you don't need to work for His que no favor. necesitan trabajar para su favor, para tener el favor de Él, Okay? To receive His love, para recibir su amor, to get eternal life. para obtener vida eterna. It doesn't depend on your works No depende de sus obras or your o de emotions sus emociones or your o attitude. de sus actitudes. It depends on your faith Depende de su fe in Jesus en Jesús and Jesus alone. y únicamente en Jesús. Okay? That's what it's saying here. Eso es lo que está diciendo So aquí. this is just the first part Esta es la primera parte, where in chapter 1 he said, donde en el capítulo 1 dijo, Jesus is greater than any of the angels. Jesús es más grande que cualquiera de los ángeles. You have to understand a little bit about the rabbis Hay que entender un poco sobre los rabís and how they taught, y cómo es que ellos enseñaban. because this is Paul talking to Jews. Porque este es Pablo que les está hablando a los judíos. When he does an argument, Cuando él hace un argumento, when any rabbis gave an argument, cualquier rabí que hiciera un argumento, they would prove their point, comprobaban su punto and then they would give more proofs, y luego daban más pruebas and more proofs, y más pruebas and more proofs, y más pruebas and more proofs, y más pruebas until there was no way you could deny it. hasta que no hubiera forma de que lo pudieras negar. Okay? Until you couldn't say, well, maybe, Hasta que no pudieras decir, bueno, pues probable, o hay una posibilidad si está equivocado. No. Es demasiado prueba. Okay? So he's going to continue with his argument. él va a continuar con este argumento. In the first chapter, he quoted from the scripture En el primer capítulo, él citó de las escrituras about the job of angels, sobre el trabajo de los ángeles, the authority of la angels, autoridad de los ángeles and the authority of y Jesus, la autoridad de Jesús and what his job y was. lo que era su trabajo. And it was clear Y era claro that Jesus is God. que Jesús es Dios, He has his throne que Él tiene su trono in his kingdom. en su reino. He decides everything. Él es el que lo decide He is todo. the final authority. Él es la autoridad final. Angels, Los ángeles, they serve. ellos sirven, They don't rule. ellos no reinan, They don't have their own authority. no tienen su propia autoridad. Jesus does. Jesús sí. So if that's true, Así que si esto es verdad, then we should never exalt an angel nunca debemos de exaltar a un ángel to the level of God. al nivel de Dios. We should never trust in an angel Nunca deberíamos de confiar en un ángel for anything. por nada. Okay? Now that's common in the Catholic Church, right? Ahora, esto es muy común en la Iglesia Católica, ¿sí? To trust in angels De confiar en ángeles or saints o santos to help you. para que te ayuden. He says, why? Y él dice, ¿por qué? You have Jesus. Tienen a Jesús. What do you need an angel for? ¿Para qué necesitan un ángel? What do you need another saint for? ¿Para qué necesitan otro santo? If you need something, Si necesitas algo, Jesus has everything you need. Jesús tiene todo lo que tú necesitas.
You don't need anything else. No necesitas nada más. So here he says, Aquí él dice, let's read 1 through 4 again. vamos a leer del 1 al 4 nuevamente. Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Okay, so the confirmation that God gave, La confirmación que él da, que Dios da to the apostles, a los apóstoles, this is the confirmation. esta es la confirmación. Signs, wonders, Señales, prodigios, milagros, okay, gifts of the Holy Spirit. dones del Espíritu Santo. God poured that out on the apostles, Dios echó eso sobre los apóstoles and then he poured it out over the church, y luego lo regó sobre la iglesia okay, to confirm para confirmar that you don't need the law anymore to be que saved, ya no necesitas la ley para ser salvo. to receive the Holy Spirit. Para recibir el Espíritu Santo You needed faith necesitabas fe in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. That's it. Es todo. When Peter healed the man, Cuando Pedro sanó al hombre, they said, ellos dijeron, "Who are you ¿quién eres tú to heal this person?" para sanar a esta persona? And he said, Y él dijo, "It's not me. no soy yo, It's in the name of Jesus." es en el nombre de Jesús. When the Pharisees said, Cuando los fariseos dijeron, "You need to stop talking in this name," necesitas parar de hablar en ese nombre, Peter said, Pedro dijo, and John, y Juan, and James, y Santiago, and Philip, y Felipe. their response was the same. La respuesta de ellos fue la misma. Salvation is in the name of Jesus. La salvación es en el nombre de Jesús. How can we not proclaim them? ¿Cómo es que no podemos proclamarlo? That's it. Es todo. It's in Jesus. Es en Jesús. Okay, so that brings us to 5 through 9. We're going to Y read esto that nos next. trae del 5 al 9. Okay. And by the way, that first part, Y la primera parte, that was the first of 5 warnings in this sermon. esa fue la primera parte de 5 advertencias en este sermón. And it doesn't start that strong, Y no empezó tan fuerte, but it's very, very clear. pero es muy claro. If angels judged you Si los ángeles te juzgan when you disobeyed them, cuando los desobedeces a ellos, because they came with the word of God, porque ellos hayan venido con la palabra de Dios, and if you disobeyed them, y si los desobedeces a you were ellos, disobeying God. estás desobedeciendo a Dios. Imagine if you disobey God directly. Imagínate si desobedeces a Dios directamente. It's one thing to not listen to your pastor. Una cosa es que no le hagas caso a tu pastor, It's another thing to not listen to Jesus. otra cosa es que no le hagas caso a Jesús. Okay. That's a whole different level of disobedience. Es Okay? totalmente otro nivel de desobediencia. Okay. My advice isn't perfect, Mi consejo no es perfecto, but whatever Jesus tells you, pero lo que Jesús te diga it is always perfect. siempre es perfecto. Okay. You can always trust that. Siempre puedes confiar en eso. Okay. If you think I'm wrong, just tell me, Si tú piensas que yo estoy mal, dímelo, because I might be. porque probablemente que sí lo esté. Okay. So let's read this section. Vamos a leer esa sección. Hebreos 2 del 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Okay. Now this is an interesting verse, Este es un versículo interesante, because if you read this in the Old Testament porque si leyeras esto en el Antiguo Testamento, without the New Testament, sin el Nuevo Testamento, you would never know that this is about the Messiah. nunca supieras que esto se refería al Mesías.
But the Son of Man is a title. Pero el Hijo del Hombre es un título. Okay? When it says in the first part, Cuando dice en la primera parte, who is man that you think about us? ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? That's all of us. De nosotros, ¿verdad? But, yeah. Ok. But then he says, Pero luego dice, or o the Son of Man, el Hijo del Hombre, that's Jesus, ese es Jesús. and that becomes clear in a minute. Y esto se hace más claro en un minuto. Okay? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora nos vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Now, who would ever read this ¿Quién leyera esto and read where he says, y leyera lo que dijo? you have made him a little lower than the angels, Lo has hecho un poco más bajo que los ángeles, and think that it's talking about Jesus? y pensar que estaba hablando de Jesús? Nobody would. Nadie pensaría If eso. you just read that verse in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, si nada más leyeras ese you versículo, would never think this is talking about Jesus. nunca ibas a pensar que se estaba refiriendo a Jesús. A little lower than the angels? Un poco más abajo que los ángeles, Jesus? Jesús. Okay. And we're going to come to a bigger explanation later, Vamos a llegar a una explicación más grande where más this is going to adelante, make sense what he's saying. donde esto va a hacer sentido lo que está diciendo. Okay? It's really, really interesting. Es muy, muy interesante. But the idea is this. Pero la idea es esta. Jesus was made in the image, Jesus became or took on the image of man. Jesús tomó la imagen del hombre. He became like us. Él se hizo como nosotros. Okay? He is the Son of Man, Es el Hijo del Hombre. which means he comes from humanity. Lo que quiere decir que vino de la humanidad. But he is the Son of Man. Pero Él es el Hijo del hombre. Okay? Now there's something this tells us about human nature, Hay algo que esto nos dice sobre la humanidad. la naturaleza del humano. Oh, Okay? There's something very specific about hay algo this. muy específico sobre esto. What's the difference between Jesus and us ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros when he was in the flesh, cuando Él estaba en la carne, before his resurrection? antes de su resurrección? What was the difference? ¿Cuál era la diferencia? He didn't have a sinful nature, Él no tenía una naturaleza pecaminosa, right? ¿sí? That was the only difference, Es la única diferencia. which tells us Lo que nos dice that our human nature que nuestra naturaleza does humana not include no incluye the sinful nature. la naturaleza pecaminosa. He didn't have a sinful nature. Él no tenía una Did I say that the naturaleza. first time? No, I said the human nature. Did I say sinful nature or human nature the first time? la primera vez creo era sinful. Sinful nature. Sí. Naturaleza pecaminosa. Ajá. Ok, qué bueno. Porque yo pienso, si dice humano, naturaleza humana. No, si Just tiene. say it again. He had a human nature, Él tenía una naturaleza humana, but not a sinful nature. pero no una naturaleza pecaminosa. Okay, so that's the difference between him and us. Esta es la diferencia entre Él y nosotros. So our human nature Nuestra naturaleza humana does not include our sinful nature. no incluye nuestra naturaleza pecaminosa. Okay, that tendency to sin, Esa tendencia a pecar, that is not what makes us human. eso no es lo que nos hace humanos a nosotros. That's a result of the fall. Este es fue un resultado de la caída. That curse was added to man. Esa maldición fue añadida al hombre. And that's why we have a sinful Y nature. es por eso por lo que tenemos una naturaleza pecaminosa. But it says Pero that dice he took that curse que Él tomó esa maldición and he suffered through it y Él sufrió
sufrió a través de ella so that we could have it removed from us para que fuera removida de nosotros and make us what we should be. y hacernos lo que deberíamos de ser. Humans Humanos like him como Él, without the sinful nature. sin la naturaleza pecaminosa. Now there's a big debate in the church Hay un gran debate en la iglesia whether we still have a sinful nature donde todavía tenemos la naturaleza pecaminosa or if it's just sinful tendencies. o si nada más sea únicamente tendencias pecaminosas. Okay? There's a big debate over that. Hay un gran debate sobre esto. And I haven't picked sides yet. Y yo todavía no he tomado ningún lugar, uno u otro. I think it's a Lado. good discussion. Creo que es una buena And it discusión. has huge implications. Y tiene grandes implicaciones. Because if we have a sinful nature Porque si tenemos una naturaleza pecaminosa as a Christian, como cristiano, then there is nothing we can do against that. entonces no hay nada que podamos hacer en esa contra. We are going to sin. Vamos a pecar Okay? And there's nothing we can do about it. y no hay nada que podamos hacer. But we have grace Pero tenemos gracia that covers our sin. que cubre nuestro Now pecado. that doesn't excuse us, Eso no nos da excusa, okay? But it's an explanation pero es una explicación. why great men Porque es que grandes hombres still fall into sin siguen cayendo al pecado and women y mujeres, why they fall into sin porque es que caen en el pecado. if we have a sinful nature still. Si tenemos una naturaleza pecaminosa todavía. But I kind of lean towards the side Pero como que más me hago al otro lado, that says we have sinful tendencies. que dice que tenemos tendencias pecaminosas. And if that's the Y case, si ese es el caso, then we have the ability to overcome every time. entonces tendremos la habilidad de sobrepasarlas cada vez. And that explains why Paul says, Y esto explicaría el por qué Pablo if dijo, you walk in the Spirit, si andas en el Espíritu, you will not fulfill the desires of the flesh. no llenarás los deseos de la carne. The problem is our fault, El problema es que nuestra culpa, culpa, that our free will, que nuestro libre albedrío, we are never going to be able to walk in the Spirit perfectly. nunca vamos a poder andar en The Spirit. el Espíritu perfectamente. Okay? We won't be able to do it. No vamos a poder hacerlo. And that can be for many reasons. Y esto puede ser por diferentes razones. I have the tendency to think Yo tengo la tendencia de pensar it's because of the world. que es por el mundo. Okay? No matter where you go, No importa a dónde vayas, you are going to see things, vas a ver see cosas. things Vas a ver cosas that are going to tempt you, que te van a dar tentación, no matter where you go. sin importar a dónde vayas. Because the world is full of sinful temptations. Porque el mundo está lleno de tentaciones pecaminosas. You can't drive down the street No puedes siquiera ir manejando por la calle without seeing something sin ver algo that causes you to covet, que te haga codicia, que te haga codiciarlo okay, or desire, o desearlo or whatever it is, o lo que sea. okay, you're going to see something, Vas a ver algo. okay. I drive in our van Yo, si voy en la van and I see other cars y veo otros carros and I wish I had them, y deseo tenerlos, but I don't. pero no los tengo. I see my brother's cars, el coche de mi hermano, la hermana. I see you guys' cars and I covet them. Veo los carros de ustedes mismos y los codicio. I know if I just quit the ministry, Yo sé que si nada más dejar el ministerio, I could go get a great job puedo ir a agarrar un buen trabajo and go get a nice car. y agarrar un carro bueno. But we have our van. Pero tenemos nuestra camioneta. Okay? That's what we have. Es lo que tenemos. So there's no way in the world to avoid it. No hay forma en el mundo en que la podamos evitar. So this is why a lot of groups think, Por eso es que muchos grupos piensan, like the monks in the Catholic Church, como los monjes de la Iglesia Católica, they think the only way to be holy ellos piensan que la única forma de ser santos is isolate yourself from the world. es aislarte del mundo.
And if you do that, y que si haces eso, then you can walk in the Spirit. es cuando puedes andar en el Espíritu. But we see this in the monasteries, Pero vemos esto en los monasterios, that even these Catholic priests que aún estos sacerdotes católicos in the monasteries, en los monasterio, monasterios and seminaries, y seminarios they still fall into sin. siguen cayendo en pecado. Okay. So maybe that's not the explanation. Quizá esa no sea la explicación entonces. Okay. So for me, that's my only doubt, Para mí esa es mi única duda, that it's just tendencies. que son nada más tendencias, Okay. Because some people have tried it porque hay algunas personas que ya lo han tratado to isolate themselves from the world, de aislarse del mundo and they still sin. y siguen pecando. Okay. So maybe it is the sinful nature. Así que probable que sí sea la naturaleza pecaminosa. It could be. What is Pueda it? ser. Okay. I'm not sure yet. No lo estoy seguro todavía. But here we see Jesus, Pero aquí vemos a Jesús, when he became like us, que cuando Él se hizo como nosotros, it says he dice was lower than the angels. que Él era más inferior que los ángeles. What? Jesús? ¿Más inferior? Pero it's what it says. Es lo que dice. So what does that mean? Así que, ¿qué quiere decir con eso? It means Jesus, when he was human, Quiere decir que Jesús, cuando fue humano, he had no authority of his own. no tenía ninguna autoridad propia. And he says this many times. Y lo dijo muchas veces. I only do what I see my Father do. Cuando dijo, yo solo hago lo que mi Padre me dice. Okay? I only do what he Nada más hago uh-huh. What I see him do. lo que veo a Él Okay? hacer. Okay. And I only say what he tells me to Y say. únicamente digo lo que Él me dice que diga. The miracles that I do, Los milagros que yo hago, he said, Él dijo, they're not mine. no son míos, They're the Spirit son del Espíritu, giving confirmation dando confirmación of who I am. de quién soy yo. And he even says, Y aún Él dijo, my kingdom mi reino is not of this world. no es de este mundo. So when he entered into the world, Así que cuando Él entró a este mundo, he did not enter as a king Él no entró como rey, because nobody had submitted to him porque yet. nadie se había sometido a Él You see, todavía. his kingdom Como ven, su reino is completely different es completamente than diferente any other kingdom the world has ever seen. de cualquier otro reino que el mundo haya visto. His kingdom Su reino is voluntary. es voluntario. His kingdom Su reino is when he is the king es cuando Él es el rey and he doesn't rule, y Él no reina, he serves. Él sirve. He serves his people. Él sirve a su gente. He does for you Él hace por ti what you cannot do of yourself. lo que tú no puedes hacer por ti mismo. And if you accept it Y si lo aceptas and you submit to that, y te sujetas a Él, a eso, then you are in his kingdom. es cuando estás en su reino. That's what it says right here. Es lo que está diciendo aquí. Okay? Everything is under his feet. Todo ha sido sujetado bajo sus pies, But pero we don't see everything under his feet yet. todavía no vemos todo sujetado bajo sus pies. Because that's the point. Porque ese es el punto. You have to subject yourself to him Tienes que sujetarte a Él in order to be under his feet. para poder estar bajo sus pies. Okay? That's the requirement. Ese es el requisito. You have to submit to him. Tienes que sujetarte a Él. He doesn't force you. Él no te forza, He doesn't make you do it. no te hace hacerlo. Okay? In Mexico, En México there's a presidenta hay una presidenta. and there's a constitution. Está la Constitución. And if you don't obey the constitution, Y si no obedeces la Constitución, there's the police ahí está la policía that will punish you for not doing it. que te va a castigar por no hacerlo. And if you betray your country, Y si traicionas a tu país,
They will kill you or take away your citizenship. O te van a matar o te van a quitar tu ciudadanía. And you are no longer a part of this nation. Y ya no vas a poder ser parte de esta nación. Okay? It depends on your obedience Depende de tu obediencia to the laws of the nation. a las leyes de la nación. For Jesus, it's different. Para Jesús es diferente. What you have to agree to A lo que tienes que estar de acuerdo is to let him serve you. es a dejar a Jesús que te sirva a ti. You have to let him do what you cannot do. Tienes que dejarlo hacer a Él lo que tú no puedes hacer. It's completely different Es completamente diferente than anything in this world. que cualquier otra cosa en este mundo. And this is the reason Y esta es la razón that there is still sin here. por la que todavía hay pecado aquí. There's still violence in this world. Todavía hay violencia en este mundo. There's still racism. Sigue existiendo el racismo, There's still oppression. sigue la opresión, There's still theft sigue el robo and greed. y el egoísmo. Okay. ¿Cómo? Envidia. Envidia. Okay. There's still all of the sins in this world, Todavía siguen todos esos pecados. En este even mundo, though he's already conquered the enemy, aunque Él ya haya conquistado al enemigo. because he's just giving the invitation. Porque Él nada más está dando la invitación. If you subject yourself to me, Y si te sujetas a mí, then I will be your king. yo seré tu rey. And if that's true, Y si eso es verdad, then anything you need, todo lo que tú necesites, you can get from him. puedes obtenerlo de Él. Okay. But if you don't obey him, Pero si no lo obedeces, if you don't submit to him, si no te sujetas a Él, okay, if you don't let him be your king, si no lo dejas a Él que sea tu rey, well, then you don't have much help from him. no tienes tanta ayuda de Él. If you walk in the flesh, Si andas en la carne, okay, then you don't have the power of the Spirit. no tienes el poder del Espíritu. If you follow your desires, Si sigues tus deseos, then you don't have his power, no tienes su poder. because that's what his kingdom's about. Porque de eso se trata el ser su reino. In Timothy it said, Y en Timoteo dijo, his kingdom su reino is not about the things of this world. no son de las cosas de este mundo, It's about power, sino es sobre el poder, authority, autoridad, and that's it. y es todo. That's the kingdom. Ese es el reino. The power to do what is right, El poder de hacer lo que es correcto. and the authority over any temptation, Y la autoridad sobre cualquier tentación, over every desire, sobre cualquier deseo, even in your own flesh. aún en tu propia carne. That's the kingdom. Ese es el reino. It's not about signs and wonders. No se trata de señales y milagros. It's about power in your life Se trata de poder en tu vida to walk in the Spirit. para andar en el Espíritu. And if you do that, Y si haces eso, then you won't fulfill the desires of the flesh. no llenarás los deseos de la carne. Okay? So there's a lot in these verses, okay? Hay mucho dentro de estos versículos. Okay, but let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Okay. So, That's a lot. okay. So, let's read 10 through 13. Vamos a leer del 10 al 13. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez yo en él confiaré y otra vez aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Okay, so the source of this La fuente de esto is God, es Dios. which the next verse is going to make very clear. Lo que en el siguiente versículo lo va a aclarar. But then he talks about how Christians Pero luego él habla cómo es que los cristianos are considered brothers and sisters of Jesus. son considerados
hermanos y hermanas de Jesús. In the last section, Y en la última sección it said, dice he was made lower than the que angels. fue hecho más inferior que los ángeles. Okay. But, and I got to go back to that. Actually, I think I forgot that part. Okay. Ya está. Yeah. Okay. So, it says he became greater than the angels, Aquí dice. coronado de gloria y causa inferior a decir Jesús, para que por la gracia de Dios probar los muertos en él. Okay. Lo has puesto sobre los obras de sus manos. Okay. The work of his hands includes angels Las obras de sus manos incluye a los ángeles and people y la gente and the universe y el universo and everything in it. y todo lo que está en él. He was less than the angels, Era inferior a los ángeles, but then he became greater than the angels. pero luego llegó a ser más grande que los ángeles And anything in the universe. y todo lo del universo. Why? ¿Por qué? Because of his suffering. Por su sufrimiento. Okay? Coronado de gloria y honor a causa. Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Okay? Padecimiento de la muerte is what? What was that one? Because of his The suffering. suffering. Okay. Su sufrimiento. This is how he gained that glory and honor. Así es como él se gana esa gloria y ese honor. And this is a lesson for us. Y esta es una lección para And nosotros. it's going to connect with the next part, but I need to go back to this. Se Okay? necesita, esto va a conectar con la siguiente parte, pero necesitaba regresar. Okay. What Jesus did Lo que Jesús hizo is he gave us an example. es que él nos dio el ejemplo. He was like us, Él fue como nosotros, lower than the angels, más inferior que los ángeles, okay, with all of our human tendencies, con todas nuestras tendencias humanas, with no authority, sin autoridad, with no ability sin habilidad, to do what's right para hacer lo que es correcto, perfectly. perfectamente. We will always fail. Siempre caeríamos. But what he gave us an example of Pero de lo que él nos dio el ejemplo is he suffered for others. es que él sufrió por otros. Now this doesn't mean, Ahora, esto no quiere decir, like some people teach, como algunas personas enseñan, that when you do bad, you just need to beat yourself, que cuando haces algo malo nada más te tienes que golpear a ti mismo okay, and suffer, y sufrir. okay, and that will fix it. Y que eso es lo que lo va a arreglar. No, the kind of suffering Jesus did No, el tipo de padecimiento que Jesús hizo it was not him doing it to himself. no era él haciéndoselo a él mismo. He did Él hizo what everybody else needed. lo que todos los demás necesitaban. He said Él dijo what you needed to hear. lo que necesitabas escuchar. He gave miracles Él dio milagros that we needed, que nosotros necesitábamos, that the world needed. que el mundo necesitaba. He taught Él enseñó wisdom sabiduría that the world didn't have. que el mundo no tenía. He gave all of that, Él dio todo eso, even though aunque most of the world la mayoría del mundo punishes him for it. lo castigó a él por hacerlo. The reason, when I was an atheist, Cuando yo era un ateo, the reason that I hated God, la razón por la que yo odiaba a Dios, even though I didn't believe in him, aunque ni siquiera creía en él, but I hated everything Christian, pero odiaba todo lo cristiano, was because era porque if there was a God, si había un Dios, well, then I needed to obey him. yo necesitaba obedecerlo. And I was very rebellious. Y yo era muy rebelioso. I didn't want to obey anybody. No quería obedecer a nadie. That's why I broke every law I could, Por eso es que yo quebranté cualquier ley que podía. just to prove Nada más para that comprobar I'm going to do what I want to do. que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. And you can't stop me. Y no me puedes parar. Even if I go to jail for it, Aún si tengo que ir a la cárcel well, por put me in ello. jail. Pues, entonces méteme a la cárcel. And in jail, I'm not going to do what you tell me there either. Y en la cárcel tampoco voy a hacer lo que me digan. Until I get out. Hasta que me salga. And when I get out, Y cuando salga, I'm not going to obey the law again. no voy a obedecer la ley nuevamente. I did not want authority. No quería autoridad.
And so I hated the implication Así que odiaba las implicaciones that I had to obey somebody. que tenía que obedecer a alguien. I wanted to prove Yo quería comprobar that I didn't have to obey anybody. que yo no tenía que obedecer a nadie. Okay? Now that's the typical atheist. Ese es un ateo típico, Okay? But it's also part of our tendencies. pero también es parte de nuestras tendencias. We don't want to do what he says No queremos hacer lo que nos dice because we know it's going to cost us. porque sabemos que nos va a costar. That's what it says here. Eso es lo que está diciendo aquí. That suffering, Ese sufrimiento, when you do what you're supposed to do cuando haces lo que debes de hacer and you are punished for it, y eres castigado por eso, for doing the right thing, por hacer lo correcto, when it costs you, cuando te cuesta, when your job tells you cuando tu trabajo te dice and your boss says, y tu Jefe, jefe te dice, do this, haz esto, and you know that's not what you should do. y tú sabes que eso no es lo que debes de hacer. When you disobey him, Cuando lo desobedeces, you might lose your job. quizá pierdas tu trabajo, Okay? You might. quizá, Or they're at least going to make fun of you. o de menos se van a burlar de ti. Okay? I received that a lot Yo recibí mucho eso as a salesman. como vendedor Okay? Because I wouldn't sell the way they wanted me to sell. porque no vendía la forma como ellos querían que yo I vendiera. worked for a company Trabajé por una compañía that sold laser printer cartridges. que vendía cartuchos laser They printers for para las impresoras. Okay? They were remanufactured. Eran remanufacturados. But what they told us to tell people Pero lo que nos dijeron que les dijéramos a la gente is these were new. era que eran nuevos. Okay? Because what they took Porque lo que tomaban is the big plastic part es la parte plástica and they grande put all new parts in it. y le ponían todas las partes nuevas. And I told my boss, Y yo le dije a mi patrón, why not tell them that? ¿por qué no decirles eso? It's just the case that's used. Que es nada más el puro La cáscara. casco. Sí, el puro Sí. la armas. El casco. Carcasa, El casco. okay. La casa. It's just that part that's old. Nada más esa es la parte que es vieja. Everything else inside is new. Todo lo demás es nuevo, That's the same thing as a new cartridge. que es igual que un nuevo cartucho. Okay? It's just as good, Es igual, but it costs half price. pero cuesta la mitad del precio. And they said, no, you have to tell them it's new. Y ellos dijeron, no, tienes que decirle que es nuevo. So I told them, Así que yo les dije, give me 1 week. dame una semana, Let me sell my way. déjame vender a mi manera And I guarantee you I will outsell anybody here. y te aseguro, te garantizo que yo voy a vender más que los demás que están aquí. And they said, go for it. Y dijeron, bien, And I did. y lo hice. And I became their number one salesperson. Y fui su vendedor número 1. Okay? And I told them the truth. Y les decía la verdad. Now, the owners didn't like it. Ahora, los dueños no les gustaba And they were always telling me, y siempre me estaban diciendo, you gotta teach the script. tienes que decirles lo que dice el escrito. And I said, I'm not gonna do that. Y yo les dije, yo no lo voy a But they hacer. wouldn't fire me because I sold more than anybody. Pero no me corrían porque yo era el que vendía más que los demás. Okay? So that's what you can do. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Okay? So, and I learned this from other people. Y yo esto lo aprendí de otras personas. I've seen it in the lives of many strong Christians. Lo he visto en las vidas de cristianos fuertes. Walmart La compañía Walmart started by a Christian. empezó por un cristiano. And what he was going to do, what he did, Lo que él hizo, is he would use his ability él usaba su habilidad to buy the cheapest price possible. para Bajar la comprar de una forma de la más barata posible. And when he did, Y cuando lo hacía, he lowered the prices. él bajaba los precios de su mercancía Okay? And nobody could compete with that. y nadie podía competir con él. And because of that, Y por eso the store exploded. las tiendas explotaron.
Okay. Went all over the world in just a few years. Se fueron a todo el mundo en unos cuantos años. Because he believed in Christian values Porque él creía en los valores cristianos. and said, give them a good price. Y dijo, denles buen precio. Don't take advantage of it. No tomen ventaja de ellos. Share the profit Compartan las ganancias with your client, with your customers, con los clientes, clientes. not just your investors, No nada más con sus inversionistas. inversionistas. Okay. And that was revolutionary. Y esto fue Revolutionary. revolucionario. Costco does it now, Ahora Costco hace lo mismo and many companies follow that path. y muchas otras compañías siguen ese mismo patrón. Okay. But Sam Walton was the first. Pero Sam Walton fue el primero. Okay, so what he's saying, so the suffering Así que el sufrimiento is agape, es ágape, love that costs. amor que cuesta. Okay? When you do something for someone else Cuando tú haces algo por otra persona and it costs you, y te cuesta, what he's saying here, lo que él está diciendo a ti, this is how Jesus así es como Jesús was made a little lower than the angel, fue hecho un poco más bajo, más inferior que los ángeles, but then he's greater than all of the universe pero luego es más grande que todo el universo, because he suffered by love porque él sufrió por amor more than any other person in creation, más que cualquier otra persona en la creación, more than any other angel. más que cualquier ángel. Do you understand this concept? ¿Entienden este concepto? The more you love, Entre más amas, the greater you will be in the kingdom. más grande serás en el reino. The more selfish you are, Entre más egoísta eres, the lower you will be in the kingdom. más abajo estarás en el reino. His kingdom is based on love, Su reino está basado en amor. unconditional, Amor incondicional, sacrificial, sacrificado, that costs you. que te cuesta. And the more it costs you, Y entre más te cuesta, Jesus says, Jesús dijo, you will be given 100 times se what te it dará cost you, 100 veces más or whatever it costs you. de lo que te haya costado. Whatever you sacrifice here Lo que tú sacrifiques aquí for the benefit of others, por el beneficio de los demás, you will receive 100 times in the kingdom. recibirás 100 veces más allá en el reino. Because, and the reason Jesus is greater than any Y la razón por la que Jesús es más grande que cualquiera is because he gave us everything that we need, es porque Él nos dio todo lo que nosotros necesitamos and he died to give it to us. y Él murió para podernoslo dar. You can't get greater than that. No puede ser más grande que eso. Philippians says the same thing. Filipenses dijo lo mismo. It says that he did not want to be called God, or he didn't want to hang on to deity. Dice que Él no quiso mantenerse con la deidad, Okay? But he humbled himself, sino que se humilló a sí mismo and he was obedient to death. y fue obediente hasta la muerte. And it says, for that reason, Y dice, por esa razón, that is the reason he gets this. esa es la razón por la que Él obtuvo It says, eso. for that reason, Dijo, por esa he razón, has a name above all names. Él tiene un nombre sobre todo nombre, Okay? And every knee will bow, y toda rodilla se doblará, and every tongue will y confess cada lengua confesará that Jesus is Lord, que Jesús es Señor. because he deserves that title, Porque Él merece ese título. not because of who he is, No por quien es, but because of what he did. sino por lo que hizo. And that applies to us. Esto se aplica a nosotros. We can never do more than he did. Nunca podremos hacer más de lo que Él hizo, Hey, but I can do more than you. pero yo puedo hacer más que ustedes. Yo puedo ganar más honor allá. That's my choice. Esa es mi decisión. But you can do more than me. Pero ustedes pueden hacer más que yo.
You can sacrifice more than I have. Ustedes pueden sacrificar más de lo que yo he It's your sacrificado. choice. Es su decisión. You can suffer for the good Pueden sufrir por lo bueno if you choose to, si así lo and you can desean. do it way better than I'm doing. Y pueden hacerlo mucho mejor de lo que yo lo he hecho. I guarantee you, Yo les garantizo, any one of you here cualquiera de ustedes aquí could do as much as Paul did pueden hacer tanto como lo que hizo Pablo. if you devoted yourself like he did. Si se hacen devotos a lo que él hizo. If you dedicated your life like he did. Si dedican su vida como él lo hizo. If you submitted yourself to the kingdom Si se sujetan al reino of Jesus de Jesús, like Paul did, como lo hizo Pablo, God would use you Dios te usará at least as great as Paul de menos tan grande como Pablo, if you did what he did. si hacen lo que él hizo. That's the reality. Esa es la realidad. This life, Esta vida it's a job interview. es una Entrevista. entrevista de trabajo nada más. That's what we're here for. Para eso estamos aquí. What job do you want for all eternity? ¿Cuál es el trabajo que quieres para toda la eternidad? And the only way to qualify for the jobs? La única forma para calificar para esos trabajos, Agape. Amor agape. That's it. The greater you suffer for others, entre más sufres por los demás, the greater will be your position in the kingdom. más grande va a ser tu posición en el reino. Amen, y amen. Amén. Okay, so let's get back to where we were. Okay. Vamos a regresarnos a donde estábamos. Okay. Okay, so children of God. Hijos de Dios, Okay. What that means, lo que eso quiere decir, he talks about how we are brothers. él habla de cómo es que somos hermanos. He doesn't force his authority over us, Él no forza su autoridad sobre nosotros, but he calls us equals. pero nos llama iguales. He calls us brothers Nos llama hermanos, because he lived like us porque él vivió como nosotros and he understands what we are going through. y él entiende todo lo que estamos And pasando. that's what these next verses are going to explain. Y es de lo que va a explicar estos siguientes versículos. Okay. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Okay. So let's go, but there's so much in these verses. Hay tanto en estos versículos. I could do a conference on like 5 different things out of these verses. Puedo hacer conferencias sobre estas, It's about 5 different topics como in these 5 verses. diferentes temas, Okay, but I'm going to go explain some of it, okay? pero vamos a explicar algunos de ellos. This is what I was referring to earlier. A esto es a lo que me estaba refiriendo anteriormente. Okay. What this tells us, Lo que esto nos and it dice explains for the church to understand, y le explica a la iglesia para poder entender, is when the Son of God in heaven es que cuando el Hijo de Dios en el cielo was incarnate in the form of Jesus, fue encarnado en la forma de Jesús, he became like us. Él llegó a ser como nosotros. Now this does not mean, Esto no quiere decir, okay, and I'm going to ask you guys, do you understand this point? y les voy a preguntar a ustedes, ¿entienden este punto? Because if not, I need to explain it, Porque okay? si no, tengo que Explicar. explicarlo. Okay. Jesus never stopped being God Jesús nunca paró de ser Dios.
He never stopped having divine abilities. Nunca paró de tener habilidades divinas. But as a human, Pero como humano, he never used them. nunca las usó. You understand that or no? ¿Entienden esa parte o no? Okay. Does that make sense or tiene un poco dudas? Okay. Porque sí, es un poco complicado. ¿Tiene sentido para ustedes o tienen dudas? Okay. If you have doubts, let me explain it. Okay. Si tiene dudas, voy a explicar un poco más. Okay. The reason that we have verses La razón por la que tenemos versículos where Jesus says things like, donde Jesús dice cosas como the Son doesn't even know the day. el Hijo ni siquiera sabe la fecha. And the reason Jesus says, Y la razón por la que Jesús the dijo, miracles that I do, los milagros que yo hago, I'm not doing them. no los estoy haciendo yo. It's the Spirit in me. Es el Espíritu que está en mí. Okay. Is to become like us. Es porque para llegar a ser como nosotros, He had to live like us Él tuvo que vivir como nosotros, with our limitations. con nuestras limitaciones. Now, that doesn't mean he stopped being omniscient. Ahora, eso no quiere decir que Él paró de ser omnisciente. What it means is he stopped using his omniscience. Lo que quiere decir es que Él decidió De no no usar su omnisciencia. Okay. While he was human, Mientras Él era humano, he had the ability to heal. Él tuvo la habilidad de sanar. But he says, Pero Él dijo, it's not me that's healing. no soy yo el que los estoy That's the sanando. Holy Spirit Ese es el Espíritu Santo that's healing people through me. que está sanando a la gente a través de mí. That's why he said, Por eso es que Él dijo, I felt power come out of me. yo sentí que salió poder de mí, Because he was full of the Holy Spirit. porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. And when the Holy Spirit healed the woman, Y cuando el Espíritu Santo sanó a la mujer, he says, Él dijo, power has come out from me. el poder ha salido de mí. Okay. But that wasn't his power. Pero ese no era su poder, It was the power of the Holy era Spirit. el poder del Espíritu Santo. Now that is how we are supposed to live. Ahora, así es como nosotros debemos de vivir, Completely dependent completamente dependiendo on what the Father tells us, en lo que el Padre nos diga, only doing what the Father tells us to do, únicamente hacer lo que el Padre nos diga que hagamos, completely in the power of the Holy Spirit completamente en el poder del Espíritu and Santo not our own power. y no en nuestro propio poder. I saw a thing on Facebook yesterday Vi una cosa en Facebook ayer that says your calling depends on your talents. que dice, tu llamamiento depende de tus talentos. No. No. Eso es totalmente contrario de Pedro y todos los apóstoles. They were fishermen. Son Eran pescadores, That's it. era todo. They weren't leaders. Ellos no eran líderes, They were thieves. eran ladrones, Okay. Men of violence. hombres de violencia, Men of business. hombres de negocios, That didn't even care about the kingdom of que God. ni siquiera les importaba el reino de Dios. That's it. Era todo. They worked to provide for their family. Ellos trabajaban para proveer para sus familias. And they did that through their natural talents. Y lo hacían a través de sus talentos naturales. And Jesus said, Jesús dijo, stop doing that, paren de hacer eso and I'm going to teach you something new. y les voy a enseñar cosas nuevas. Stop depending on your abilities Para de depender de tus propias habilidades and start depending on God's power. y empieza a depender del poder de Dios. If you cannot forgive, Si no puedes perdonar, then stop trying to do it in your own strength para de hacerlo bajo tu propia fuerza and ask God for the power to do it. y pídele a Dios el poder para hacerlo. Okay? If you have addictions, Si tienes adicciones, stop trying to do it in your own strength. para de tratar de pararlo en tu propia fuerza Okay? And do it in the power of the Spirit. y hazlo en el poder del Espíritu. Depend on Him Depende de Él to do it for you, para que Él lo haga por ti, through you. a través de ti. Okay? That's why Paul says, Por eso es que Pablo dijo, it's in my weaknesses es en mis debilidades that I am made strong. que yo soy fuerte.
That is the key. Esa es la clave. Ama con el amor de Dios. Y accept any sufferings that come. Y acepta cualquier sufrimiento que venga. Because like the apostles learned, Porque como aprendieron los apóstoles, they praised God ellos alabaron a Dios when they were beaten for preaching. cuando estaban siendo golpeados por predicar. And they said, Y dijeron, thank you, Lord, gracias Señor, that you have counted us worthy, que nos has contado entre los dignos to suffer for your name. para sufrir por tu nombre. Because they understood Porque ellos entendían that meant glory in the kingdom. que eso iba a ser gloria en el reino, That meant honor in the kingdom. que iban a ser honrados en el reino. And look at what we see in Revelation. Y vean lo que vemos en The Apocalipsis, city of Jerusalem, the city of the New Jerusalem, la ciudad de la Nueva Jerusalén. the foundations Las fundaciones are built on the names of the apostles. va a estar edificada en los nombres de los apóstoles. Everybody that sees the city, Todos aquellos que vean esa ciudad they will see the names of the 12 apostles. van a ver los nombres de los 12 apóstoles And they will honor God y van a honrar a Dios for what he did through them. por lo que Dios hizo a través de ellos. And they will receive that honor. Y ellos van a recibir ese honor, But they will give it to God. pero ellos se lo van a dar a Dios. Okay? This is how the kingdom works. Así es como funciona el reino de Dios. Okay? So he lived like us Así que Él vivió como nosotros, with our limitations con nuestras to limitaciones, show us para enseñarnos how we should live. cómo debemos de vivir. We don't have to do what he did, No tenemos que hacer lo que Él hacía, but we have to do it the way he did it. pero tenemos que hacerlo de la forma que Él lo hacía. He did it completely dependent on God Él lo hizo completamente dependiendo de Dios and not himself. y no en Él mismo. That is our goal, Esa es nuestra meta, to be as much like him as we can. de ser lo más posible como Él. Okay? So this is one of the keys Esta es una de las claves to what we were trying to learn in Hebrews. a lo que vamos a tratar de aprender en Hebreos. To go back to the original things. Para regresarnos a las cosas originales, When I was saved, cuando yo fui salvo, and I'm sure it's true for all of you y too, yo estoy segura que igualmente para ustedes, remember that day, recuerden ese día, the day that you understood the gospel. el día que ustedes entendieron el Evangelio You realize, y que se dieron cuenta, I can't save myself, yo no me puedo salvar a mí mismo, right? ¿sí? And you said, Y dijiste, I need Jesus to do it for me. necesito que Jesús lo haga por mí. Well, that is the key. Esa es la clave. That's not just true about our salvation. Eso That's not only true about our salvation. no es únicamente verdad por nuestra salvación, It's also true of our sanctification. también es igual para nuestra santificación. Okay? We cannot do it. Nosotros no lo podemos hacer. I can't change my heart. Yo no puedo cambiar mi corazón. I can't overcome my desires. No puedo sobrepasar mis deseos. I can't get rid of my temptations. No puedo deshacerme de mis tentaciones. Jesus didn't get rid of the temptation, Jesús no se deshizo de las tentaciones, but he didn't follow them. pero no las siguió. He was tempted, Fue tentado, just like us, igual que nosotros, with all of the things in the world, con todas las cosas del mundo, but he didn't give in to the temptations. pero no se dio a las tentaciones. Why? ¿Por qué? Because his focus Porque su enfoque was realizing estaba dándose cuenta that as a man, de que como hombre, as a human being, como ser humano, we cannot resist temptation. no podemos resistir las tentaciones. It is only in the power of the Spirit, Es únicamente en el poder del Espíritu, not in our strength. no en nuestra fuerza. It is only when we focus on what God wants us to do Es únicamente cuando nos enfocamos en lo que Dios quiere que hagamos and we depend on Him y que dependamos en Él for the ability to do it. por la habilidad para poderlo hacer.
And we do whatever He tells us, y hacer lo que Él nos diga que hagamos, no matter how much it costs us. sin importar qué tanto nos cueste. If we do that, Si hacemos eso, then we can resist temptation. podemos resistir la tentación In the Spirit, en el Espíritu, with the humility con la humildad, to realize, para darnos cuenta, I can't resist that. yo no puedo resistir eso. But if I walk in the Spirit, Pero si ando en el Espíritu, the Spirit will give me the power el Espíritu es el que me va a dar el poder to resist it. para resistirlo. It is that simple. Es tan sencillo así, Really. en realidad. We make it complicated, Nosotros somos los que los hacemos complejo and we justify it, y lo justificamos. and we find right now, Ahorita, in your minds and my mind, en sus mentes y en la mía, I'm thinking of 100 different ways why that wouldn't work. estoy pensando en cientos de formas porque es que eso no funcionaría. Well, I have to do something, right? Es como pensando en, bueno, tengo que hacer algo, ¿que no? There's got to be something in me, right? Tiene que haber algo en mí, ¿que no? No, No, not you. no eres tú. The Spirit El Espíritu in you en ti and your obedience to what the Spirit tells you. y tu obediencia a lo que el Espíritu te diga. That's it. Es todo, Nothing more, nada más nothing less. ni nada menos. That's the simplicity of it. Esa es la simplicidad. And we need to stop talking ourselves out of it. Y tenemos que parar de Talking ourselves, convince nuestro mismo convencernos that it's more than that. de que es más que, debe de haber más que eso. We walk by faith. Andamos por fe. Faith means La fe significa you hear God, que escuchas a Dios, you believe it, le crees and you do it. y lo haces. That's it. Es todo. That's what it means to walk by faith. Es lo que quiere decir el andar por fe. Don't make excuses. No hagas excusas, Don't make justifications. no hagas justificaciones. Okay? When you know it's right, Cuando sabes que es lo correcto, when you know it's what the Lord's telling you, cuando sabes que es lo que el Señor te está diciendo, trust Him. confía en Él. And if you suffer for doing it, Y si sufres por hacerlo, en el reino, más gloria. Ese es nuestro ánimo. See, God knows how we're wired. como ven, Dios sabe cómo es que nosotros estamos He conectados. created us. Él nos creó a nosotros. We live for rewards, right? Vivimos para recompensas, ¿verdad? That's in all of us. Eso está en todos nosotros. So He gives us the greatest reward possible. Así que Él nos da la recompensa más grande posible. Eternidad con gloria y honor en la presencia de Dios, con los mejores trabajos por toda eternidad, con las mejores bendiciones por toda eternidad. Esa es nuestra recompensa. Dejar para vivir por este mundo. Y vamos a vivir por su reino. ¿Está bien? Oramos. Okay. Father, we thank you Padre, te damos gracias that you have made it so easy for us de que tú lo hayas hecho tan sencillo para nosotros that anybody could do it. que cualquiera lo pueda hacer. Help us to get rid of the arguments Ayúdanos a deshacernos del argumento that we have learned de que hemos aprendido during our lives durante nuestras vidas, that tells us it's more than that. el que nos dice que hay más que eso. No. Let us walk by faith No, déjanos andar por fe and believe what you said here in y Hebrews, creer lo que tú dijiste aquí en Hebreos, that we need to follow the example of Jesus, que necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, who sacrificed everything, quien lo sacrificó todo and because of that, he gained everything. y por eso lo ganó todo. Let us do the same. Permítenos hacer lo mismo We pray this in Jesus' name. y lo oramos en el nombre de Jesús. And all God's people said, Y toda la gente de Dios dijo, amén. Amen.